Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a la primera conferencia de 2008 realizada por APEX en español. Estamos comenzando con el nuevo ciclo de palestras aquí desde Brasil, en el idioma español. El tema de hoy es cuál es su propósito de vida. La conferencia voy a pedir para que participéis, hagáis preguntas, estéis tranquilos para intervenir cuando queráis, ¿vale? Voy a pedir que desactivéis el micrófono, ¿vale? Para que no interfiera en la conferencia. Edith, he desactivado tu micrófono, ¿vale? Para que no interfiera en el sonido, porque se está escuchando tu micrófono y aquí da interferencia. Y cuando queráis, por favor, hacer preguntas. Vamos a pasar 1 hora y media debatiendo sobre el asunto. La conferencia en sí dura aproximadamente 1 hora y después podemos debatir sobre ciertos asuntos o podéis interrumpir en cualquier momento de la presentación para resolver dudas. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar la conferencia de cuál es su propósito de vida. A ver si puedo pasar los slides. Y ahora. Ahí, perfecto. Bueno, chicos, en el mundo entero, en diferentes épocas y hasta los días de hoy, miles de personas se preguntan sobre el sentido de la vida. Es muy común, así a lo largo de los siglos, es algo que se ha estudiado mucho en diferentes épocas, en diferentes líneas de conocimiento. Las personas siempre se han preguntado, ¿qué es lo que hago yo aquí en el mundo? Es un tema muy antiguo y no existe una respuesta, un consenso general sobre el asunto, porque es tan complicado que no hay alguien que nos diga la verdad, ¿no? Entonces, la verdad al final la vamos a tener que descubrir por nosotros mismos. Que es lo que nosotros, cada uno de nosotros, conseguimos entender por ahora sobre lo que significa el sentido de la vida. Existen algunas teorías científicas que hablan sobre el sentido de la vida. Es una teoría de la área de ciencias naturales que dice que el sentido de la vida es a través de la reproducción. Entonces, Richard Dawkins hizo una investigación y él dijo que existimos aquí en el mundo por causa de la transmisión de los genes de unos para otros. Entonces, es en el sentido de se reproducir. Ya hay una teoría un poco diferente, también aceptada por la ciencia, que es el sistema de recompensa, estudiado por James Hall y Peter Milner. Y ellos dicen que por el sistema de recompensa, o sea, por el placer, se existe. O sea, que es a través es para ser feliz y por el sistema de recompensa que sobrevivimos. Estas son teorías naturales, de las ciencias naturales, pero claro, existen diversas teorías que vamos a ver a lo largo de la conferencia y inclusive en la área de la astronomía, de la física. No sé si conocéis a Stephen Hawking, que él falleció la semana pasada y él hablaba bastante, él es conocido por la teoría del agujero negro, pero él hablaba bastante sobre cómo entender la vida, por qué estamos aquí
dentro de los miles de universos que existen, ¿por qué elegimos este universo para vivir y renacer, ¿no? Y por qué justamente este planeta? Entonces, se expande, cuando comienzas a pensar en eso, expandes la mente, comienzas a ver el propósito de la vida de una forma un poco mayor. Surgen cuestiones como, por ejemplo, ¿la vida se reduce solo a nacer, crecer, tener un diploma, un buen empleo, casarse, tener hijos, jubilarse y morir? ¿Es solamente eso? No sé si vosotros, pero yo alguna vez bastantes veces en la adolescencia me preguntaba eso, digo, pero aquí, ¿qué estamos haciendo aquí? Solo he venido aquí para crecer, tener un diploma, casarme, tener hijos. Para mí no tenía mucha lógica seguir tipo la carrera, ¿no? Que parecía que todo el mundo estaba haciendo, sin plantearse muy bien por qué estábamos aquí. Me acuerdo que tenía una amiga que decía, no, no pienses en eso, Virginia, porque si piensas en eso te vas a sentir muy mal. Yo me siento fatal, entonces yo evito no pensar en ese tipo de cosas. Sin embargo, a mí me gusta bastante entender sobre eso, buscar información, entender un poco algunas de las cosas que, a pesar de que son temas difíciles y que no tienen una respuesta así final, pero por lo menos te vas queriendo entender un poco a ti mismo y al planeta donde estás. Stephen Hawking hablaba también de esto. Esto es un letrero del metro de Londres que han puesto del día 14 de marzo, que fue el día que él falleció, y decían esto, que él decía que hay que ser curiosos, que no necesitas ser un genio para descubrir el sentido de la vida, y que a pesar de las dificultades que se puedan tener, hay algo que siempre puedes hacer para obtener suceso. Y entonces el sentido de la vida se puede entender de varias formas y está abierto para cada uno de nosotros. Stephen Hawking decía eso, que la vida es algo concreto, es real. Entonces, cada uno de nosotros podemos eh, buscar ese sentido y entender como cada una de nuestras vidas muy valiosas, a pesar de que lo pequeños y significantes que somos en el planeta Tierra tan pequeño, ¿no? Dentro de un universo enorme, con miles de universos alrededor, a pesar de eso, podemos ser capaces de entender sobre el asunto. Inclusive una de las necesidades básicas del ser humano es tener un sentido de la vida. Es algo que muchos seres humanos buscan. Hay algunas preguntas que en general la gente se hace. No sé si vosotros alguna vez os habéis preguntado, ¿cuál es el motivo de que yo exista? Entonces, ¿por qué existo? ¿Por qué decidí nacer aquí en el siglo XX, inicios del siglo XXI? ¿Y por qué no en otra época? ¿Cuál es la finalidad de mi vida? Entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿De qué tarea soy responsable? ¿Hay alguna tarea en la que sea responsable y nada más, solo yo? ¿Cuál papel quiero asumir en mi vida? ¿Qué es lo que vine a hacer aquí? ¿Hay algo que vine a hacer aquí en esta vida? ¿Algo en concreto? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? A mí me parece eso una de las preguntas más interesantes. ¿Qué lugar ocupo en el mundo? Porque cada uno de nosotros tiene un espacio dentro del mundo. Cada uno de nosotros es relevante dentro de los trabajos. Entonces,
¿cuál es mi lugar en el mundo? ¿A dónde yo hago la diferencia? Eso de hacer la diferencia es una de las cosas que más me llaman la atención, porque a veces desvalorizamos, no, pero tampoco no es muy importante lo que yo haga, porque total no va a tener mucha repercusión, si estoy o no en un sitio, da igual, va a ser lo mismo. Pero la verdad es que no. La verdad es que cada paso que das o cada acción que llevas a cabo tiene una repercusión muy grande en el mundo. Entonces, valorar lo que estamos haciendo en cada momento, en el momento presente, es fundamental. Y cada gran así va contribuyendo para hacer algo mayor. Entonces, para mí es como ir poco a poco valorando cada una de mis pequeñas acciones, ¿no? Pequeños pasos, para poco a poco alcanzar los mayores. No sé si alguna vez, chicos, os habéis hecho estas preguntas o en algún momento, si fue más en la adolescencia, si fue cuando erais más adultos, si pensabais en eso, si alguien os ayudó a cuestionar sobre esas preguntas, porque a veces existe algún vecino, alguien que os ayudó a pensar en preguntas sobre la existencia. A mí, por ejemplo, me ayudaron a cuestionarme sobre vidas pasadas, porque yo fui educada en la religión y me comenzaron a decir, no, pero tú no has pensado que además de esta vida hay otras. Y yo decía, pues a mí pues me parece lógico. Y ahí, claro, tuve que cambiar mi paradigma, porque ahí me di cuenta que para mí la religión católica no servía más y comencé a entender otro paradigma diferente. Eso cuando era más joven, cuando tendría pues 14, 15 años, comencé a entender eso y fue una cosa que me ayudó bastante porque fue una situación que yo no me estaba dando cuenta. Entonces, bueno, para pues, pensar en qué momento comenzasteis a haceros estas preguntas. Vamos a seguir aquí. Algunos sienten un vacío existencial cuando hablan de propósito de vida. Otros experimentan un sentido de propósito. ¿Qué quiero decir en esto? Hay personas que sienten un vacío, no saben lo que es, pero no se sienten vacías, no se sienten insatisfechas en la vida, y otros naturalmente tienen un sentido de propósito ya desde que son pequeños. El vacío existencial, no sé si conocéis a alguien que ya ha pasado por esa sensación, pero en realidad es muy común las personas sentir ese vacío, solo que lo tapan a veces con el trabajo, con otras cosas para no evitar no sentirlo, porque es algo incómodo. Aquí lo defino como la condición de incapacidad de saber lo que se siente, se desea, de pensar y planear el futuro, la falta de objetivos y la ausencia de significado en la vida. Entonces no se sabe, la persona se siente perdida, no sabe qué hacer y por qué hacerlo y no se siente bien. Y la vida se convierte en algo sin vida. Parece que la persona está viva, pero se siente como si estuviese muerta, de alguna forma, no está viviendo una vida plena. Es algo mecánico y desmotivador. En la sociedad actual que vivimos, en una época más consumista, fácilmente las personas terminan llenando ese vacío con cosas más superfluas. Entonces, a veces se olvidan un poco de su vida para vivir a veces la vida que los otros quieren que viva, a través de la moda, a través del consumismo, a través de las cosas que dicta la sociedad.
muchas veces. ¿Cuáles son las consecuencias de este vacío? Pues sentirse estancado en aguas movedizas. ¿Sabes la sensación cuando estás en un momento en el que no consigues avanzar, o si avanzas es como muy pesado todo? La vida se vuelve algo pesado. Y existe un término que nos llamamos de robotización existencial. La persona se siente un robot. Entonces va haciendo las cosas, pero de una forma mecánica. Se levanta por la mañana, va al trabajo, trabaja, vuelve a casa, ve la tele y al día siguiente hace lo mismo. No, y a veces se desconecta un poco de sí misma. Entonces vive como si fuese un robot y llega un momento, a veces al cabo de 10 años, pasó 10 años de su vida, pero ¿cómo ha pasado el tiempo? Y a veces cosas que quería hacer no las ni siquiera las ha hecho porque se le ha olvidado, se le ha olvidado pensar en él. Pues a veces el trabajo, las responsabilidades, a veces con la familia, los hijos, o cualquier otra cosa hace que la persona entre en un estado más de alienación y se olvida de sí. Existe también una expresión, no sé si conocéis, Blue Sunday, que es la depresión dominical. El Blue Sunday es el famoso cuando llegas el domingo por la tarde, que muchas personas, los psicólogos, lo han diagnosticado como una especie de síndrome, que llegan un domingo por la tarde y las personas comienzan a sentirse mal, desmotivadas, cierta tristeza. ¿Y por qué es eso? Porque al día siguiente van a comenzar a trabajar y van a comenzar la nueva rutina. Y es algo con lo que no están satisfechos. Entonces eso les causa cierto vacío. Y el domingo aparece ese síndrome. En general, a veces no es que el trabajo, por ejemplo, no es que la persona no está bien en el trabajo donde está, o a veces la facultad no le gusta. No, es algo, a veces el trabajo no es que esté mal, es la vida que se lleva que hace que sientan ese incómodo. No es el trabajo en sí o la facultad, son ellos. Entonces, cuando la persona tiene un propósito de vida, da igual el día en que esté. Si es fiesta, si es Navidad, si es día de diario, se va a sentir bien. No necesita esperar las vacaciones para sentirse bien, para sentirse satisfecho con la vida que tiene. No, es algo que todos los días siente una sensación de bienestar. Otra sensación es apatía y sensación de inutilidad. Es una sensación de sentirse aburrido, de sentirse que no es útil, que no es bueno para ayudar a los otros, que su ayuda no tiene mucho valor, sensación de todo lo que hacen no le gusta, le aburre, siente apatía, incluso a veces se pone la tele para salir de esa apatía, pero aún así se queda peor. ¿Y por qué no sabe qué hacer? Hace cualquier cosa, hasta a veces cosas útiles, lee un libro, pero no se siente, hay una sensación interna que no es buena. Existe una desvalorización de las potencialidades también. No valora lo bueno que tienen, entonces sus talentos, sus habilidades, las cosas que puede contribuir con todos, ya sea con su familia, con sus amigos, en el trabajo, en todas las áreas de la vida. ¿Qué más consecuencias hay? Las consecuencias de la violencia. A veces, como la persona no se siente bien, y son muchos casos que salen en las noticias, en la sociedad, los casos de violencia,
la persona termina a veces agrediendo a los otros por la sensación o la emoción que está teniendo de vacío. Entonces es el caso de los menores infractores y la ausencia de proyecto de vida. En muchos casos el joven adolescente no sabe qué hacer y al final está mucho tiempo en la calle y a veces hasta para divertirse termina haciendo cosas que perjudican a los otros. Yo he visto varias noticias de jóvenes que van en grupo y, por ejemplo, hay un mendigo en la calle y lo agriden. Y después, claro, las personas son, en el caso que me estoy refiriendo, preguntan a esos jóvenes, pero ¿por qué crees que hiciste eso? Ellos no saben cómo responder. Son personas que en su vida diaria no son violentos, pero no saben qué hacer y comienzan a perderse y hacen cosas que a veces no tienen ni sentido para ellos y se arrepienten bastante. Entonces, cuando comienzan a pensar en su propio proyecto de vida, cambian el chip. Otro asunto es la autoviolencia. El vacío existencial puede llegar hasta tal punto que la persona se puede sentir bastante mal y puede comenzar a agredirse a sí mismo, hasta el punto de entender que su vida no sirve para mucho y infelizmente pues acabar con ella. Existen cada vez, por ejemplo, yo es que estudié durante mucho tiempo el tema de jóvenes y estudié el caso de Japón, que existen unos altos estándares para que ellos pasen del colegio para la facultad. Entonces tienen que hacer unas pruebas muy difíciles y hay mucha competencia. Y los padres hacen todo lo posible para que sus hijos salgan con mucho esfuerzo. Y los hijos tienen mucha presión. Los japoneses tienen muchísima presión, están todos los días, varias horas al día estudiando, entonces un gran esfuerzo. Y cuando no consiguen entrar a una buena escuela es como una deshonra para la familia. Y muchos de ellos terminan suicidándose por no atender lo que se esperaba de ellos, por no agradar a veces a la familia o a la sociedad. Claro que para los padres la vida del hijo es mucho importante que entrar, mucho más importante que entrar a una facultad. Pero mismo así, ese vacío hace que no se encuentren bien y terminen cometiendo actos de autoviolencia, ¿no? Agrediéndose. También existe la consecuencia del vacío existencial, que es la subyugación, subyugarse a los otros, que es ser refén de los otros, o ser manipulable. En ese sentido, a veces existe una necesidad grande de ser aprobada por los otros o de ser aceptada en el grupo o de ser aceptada en la familia donde estás o por el marido o por el novio que tengas y terminas haciendo lo que el otro espera de ti. Entonces muchas veces en la familia, a veces los padres ya hicieron tu carrera, lo que quieren que hagas de tu vida. Entonces, la persona termina abandonando sus objetivos pensando que tal vez esté equivocada y termina siendo manipulada por los deseos de los otros. Y no solo con la familia, a veces los deseos de los profesores o de los amigos. Entonces, existe cierta subyugación, tanto intrafísica como extrafísica. No he comentado hasta ahora este término extrafísico, pues en el sentido de que a veces la persona es manipulada no solo por personas físicas, sino también por conciencias que están en otro plano, en otra dimensión extrafísica, que los conocidos espíritus por todos, nosotros hablamos aquí de conciencias extrafísicas, que a veces tienen ciertos intereses de que nosotros hagamos alguna otra cosa. Entonces existen varias variables por las cuales la persona termina haciendo lo que los otros quieren y no lo que ella quiere. ¿Vale?
Hasta aquí todo bien. ¿Alguna duda? Voy a pedir para vosotros que participéis, hagáis preguntas, si estáis entendiendo todo, si está todo claro, ¿vale? Me dais un feedback. Hay 2 personas que están participando por el Facebook, estoy viendo, o algunas, así. Nancy, Solange, bienvenidas. Si queréis hacer cualquier pregunta, por favor, podéis escribir y vamos atendiendo las cuestiones. La idea es debatir, ¿vale? Y cada uno ver qué es lo que piensa del asunto. Hay ciertas reacciones inadecuadas que es la fuga, que es evitar parar para pensar en su vida. Y pensar que en la vida sí que hacemos cosas súper técnicas. Cuando comenzamos un trabajo lo queremos hacer súper bien. Cuando estamos en la academia, o sea, en la aula de gimnasia, vamos a hacer ejercicio físico, queremos un buen profesor que nos diga exactamente cómo tenemos que hacer el ejercicio para que no tengamos ningún problema de espaldas o cualquier otra sensación. Queremos hacerlo todo bien. En todas las áreas de nuestra vida. Sin embargo, cuando se trata de nuestro proyecto de vida, a veces no nos tomamos el tiempo necesario para pensar qué es lo que queremos hacer. Vamos viviendo la vida y, bueno, comenzamos el trabajo, la facultad, vamos haciendo las cosas, pero no pensamos qué es lo que queremos de la vida, o sea, en términos generales, qué es lo que quiero de mi vida. Y llega un momento que, claro, la vida avanza tan rápido que si no paras, al final el tiempo pasa y hay cosas que dejamos de hacer, que perdimos el timing, o sea, el tiempo para realizar esas tareas. El hedonismo también es una forma de fuga. El hedonismo es el buscar el placer por sí mismo. Claro que buscar tener placer en las actividades, tener unas vacaciones es súper positivo, eso es súper importante para nuestra vida. Pero me refiero a la bohemia exagerada. ¿Sabéis cuando la persona lleva una vida demasiado bohemia? Siempre quiere salir todas las semanas, siempre quiere ir a cenar, siempre quiere hacer cosas fuera de su casa porque dentro no se siente bien, dentro de su casa pasando un tiempo con ella misma no se siente bien, siempre quiere estar con amigos, siempre quiere estar... entonces ahí comienza a haber ciertos escapes, ¿no? De no querer enfrentar la realidad, la realidad en la que está. Existen ciertos vicios, a veces, el uso de drogas. Esto es en el final de semana, me refiero. Por ejemplo, en España es súper típico, llega el final de semana y la persona está tan cansada de toda la semana trabajando que llega el viernes por la noche y lo único que quiere es salir de copas y olvidarse de la mala semana que ha pasado. Solo que eso es paliativo. Eso dura, ese bienestar, ¿no? Cuando sale, dura poco tiempo, porque al día siguiente se va a levantar hasta peor. Y no ha enfrentado los malestares que le causaron a lo largo de la semana. Entonces es una forma de fuga también. ¿Qué más aquí? La alienación, que es otra de las reacciones del vacío existencial, es sentirse alienado un poco, es perder la lucidez de vivir cada día, estar presente cada día en lo que se hace. He puesto un ejemplo que se llama Second Life, que es un video game que conocí a una persona que estudiaba y después por las noches y por las tardes se dedicaba a jugar ese video game. El Second Life tienes una otra vida.
Entonces construyes una vida por ordenador. Tienes hasta marido, tienes amigos, tienes todo, carrera, trabajo. Entonces la vas construyendo. Y la chica que conocía, que era de mi facultad, me dijo que tuvo que dejar el programa porque es que estaba tan viciada que no estaba bien, ya no sabía qué vida estaba viviendo. Y entonces estaba obsesionada con ese juego. Entonces vivía una segunda vida y dejaba de vivir la vida propia, que era la más importante. Entonces muchas veces los videogames y, y, y otras cosas, por ejemplo, escuchar música durante horas o asistir filmes todos los días, cosas así o series, hacen que la persona termine no viviendo su vida y sí viviendo la vida de los otros, por ejemplo, en los reality shows, que a veces Big Brother o a veces programas en los que la persona se engancha y termina queriendo saber de la vida de los otros, pero no de su propia vida o a veces de la vida de sus colegas, la vida de sus familiares o de personas que lo están necesitando de alguna forma. Pseudosatisfacción, que es sentirse medio satisfecho. La persona piensa que está satisfecha, pero no del todo. Y bueno, no sé si alguna vez habéis escuchado esto, pero a mí me llamó muchísimo la atención. Tenía una amiga que ella se llevó una decepción con otras colegas, con otras amigas de ella, amigas en común. Y ella me dijo que su madre le dijo, venga, no te sientas mal, te voy a dar dinero y te vas al centro comercial y te compras ropa. Y ella se fue y cuando volvió, ella realmente dijo, me estoy encontrando muchísimo mejor. Dice, me siento bien. Dice, ya se me ha pasado. Solo que ella aprendió la forma de sentirse mejor a través del consumo. De alguna forma, su madre no es que tuviese esa intención. Ella quería ayudar a su hija y dije, venga, olvídate del asunto, piensa en otra cosa. Solo que ella lo hizo con el consumismo. Y ella aprendió eso. No, cuando compro me siento mejor. Entonces, cada vez que me sienta mal, voy a irme de compras. Y entonces es algo que ella fue aprendiendo y que inconscientemente lo adaptó a su vida. Entonces, ¿hasta qué punto a veces la terapia de las compras no es una cosa que vamos haciendo? Incluso el presidente de Estados Unidos, cuando hubo el incidente del 11 de septiembre de las Torres Gemelas, dijo, consumir, salgan todos y consuman. Entonces, es una forma de llenar el vacío o el sentimiento de insatisfacción. Hay otra forma, aquí la traducción en español no supe cómo hacerla, porque en Brasil hay una forma de hablar sobre filio tampón, que es el hijo tapón. A veces cuando son los tapones que nos ponemos para no sentir el dolor que a veces tenemos. Entonces a veces siento alguna insatisfacción en algún área de mi vida, pero a veces la sustituyo por el cuidado y por la atención a mi hijo. Entonces le pongo todo el cuidado a mi hijo y así no me tengo que preocupar de mí. Y a veces eso, ni siquiera, a veces personas que ni siquiera tienen hijos, pero también ponen esos tapones. Esos tapones para no dejar salir realmente lo que siente o lo que piensa la persona, lo que está dentro de ella y que no consigue darle nombre a ese vacío existencial, entonces no consigue saber por qué no está satisfecha con su vida, entonces va poniendo esos pequeños tapones que a veces en algún momento explota, entonces sale todo a la luz. Entonces aquí estamos para ver si existen esos tapones, los posibles tapones en vosotros y cómo llegar a esa satisfacción de vida. ¿Qué más? Bueno,
qué es lo que estaba diciendo. Entonces vamos a ver cuáles son los tapones, ¿eh? Y cuál es el propósito de vida. Entonces, por otro lado, existen relatos de algunos que tienen la sensación de tener algo que realizar, de poseer determinada tarea única e intransferible a ser cumplida, una clase de proyecto de vida, misión, vocación o propósito. Entonces, hay personas que tienen la sensación de tener algo que realizar, alguna tarea, algo intransferible y que solo ellos pueden hacer. Entonces, mi propósito de vida es sinónimo de misión, vocación, de vida. Entonces, la persona a veces hasta de pequeña tiene la sensación que algo quiere hacer. A veces, con 6 años de edad, la persona ya tiene algún interés, alguna cosa que quiere hacer. Sienten que han nacido para contribuir en el mundo. Esa convicción íntima señala de la dirección, el camino a recorrer a lo largo de la vida. Es contribuir en una causa mayor que uno mismo. Entonces, cuando tienes un propósito de vida y tienes una dirección a la que ir, comienzas a sentirte más satisfecho. Y es contribuir a una causa que es mucho mayor que tú. Sales de ti para contribuir con el otro. Es el ejemplo del agua. Hay un chico que se llama Brian, ahora no me acuerdo del apellido. Es un canadiense que con 6 años le dijeron en la escuela, mira, hay niños que se mueren de hambre en África y también de sed, sobre todo de sed. Y a ese chico le impactó tanto que dijo, pero ¿cómo es posible que haya niños que se estén muriendo de hambre cuando yo estoy aquí y puedo tomar agua cuando quiero? Y con 6 años comenzó a preocuparse por ese asunto y dijo a sus padres, yo quiero ayudar en eso, ¿cómo puedo hacerlo? Y se lo dijo también a la profesora, yo quiero ayudar en eso, ¿qué hago? Y la profesora le dijo, entonces tienes que reunir $70 y con ese dinero vamos a conseguir construir un proyecto de un pozo para ayudar en un local de África. Con 6 años comenzó a trabajar en eso, con 11 años juntó con un grupo de niños y de adolescente viajó para África, comenzó a hacer proyectos a ayudar a esos niños, a esa región de África. Después se formó, estudió en una facultad y abrió una ONG para trabajar con el tema de agua en varias partes del mundo. Entonces, fue a partir de algo que le chocó mucho cuando era joven que comenzó a trabajar en el proyecto. A ver, parece que aquí hay 2 preguntas. Aquí está hablando Natalia, que es Brian Richter. Perfecto, gracias. Que es la persona que estoy hablando. Virginia, todos tienen un propósito de vida. Yo creo que sí, que todo el mundo tiene un propósito de vida, ya sea menor o mayor. Todos pueden tener un proyecto de vida para realizar, todos los seres humanos, porque todos estamos aquí por algo importante, nadie es mejor que otro, todos somos iguales en relación al valor que tenemos como seres humanos para evolucionar y para contribuir. Ese proyecto de vida a veces puede ser muy pequeño, no sé, o algo que podéis decir, bueno, pero eso lo hace todo el mundo. A veces, por ejemplo, a lo mejor la persona se puede encargar
de cuidar a su hijo, una tarea que se va a dedicar para toda la vida. Y otras personas, por ejemplo, como es este ejemplo que he citado de Brian, es una tarea mayor que comenzó con 6 años. O sea que imagínate si todos nosotros comenzamos con 6 años de edad a contribuir con la sociedad de una forma más efectiva y con pequeños pasos que estaba diciendo antes. Porque él comenzó con 6 años, no tienes ni dinero, o sea, dependes de los otros. Ni siquiera eres capaz de hacer las cosas por ti mismo. Pero, sin embargo, y él lo ha probado, podemos hacer las cosas. Podemos hacer las cosas poco a poco, ir poco a poco, en pequeña escala. Y ahora él está contribuyendo en gran escala a través del área internacional, ayudando en varios países. Entonces, es algo que es posible, sí. Lo importante es saber cuál es tu proyecto de vida, porque no importa si mi proyecto es pequeño, grande, mediano. Lo importante es que sea mío y que lo haga yo, ¿no? Porque compararte con el otro no sirve mucho. Es importante compararte contigo misma. ¿Qué puedes hacer para contribuir de la mejor forma y asistir de la mejor forma posible? Tenemos aquí otros ejemplos de personas que ayudaron. A ver si consigo pasar el slide que no estoy consiguiendo. Un segundo. Aquí está. Rodrigo Bayo. Es un ejemplo de un brasileño que nació en Río de Janeiro. Como veis aquí en la foto, él ayudó a niños de una favela de Río a que aprendiesen a usar el ordenador. Entonces, él era informático, trabajaba con grandes empresas y él pensó que podría ayudar a niños de esa favela a trabajar. Bienvenidos aquí, Puerto Rico, parece que se ha conectado también. Os he puesto en el silencioso, ¿vale? Porque os estaba escuchando, pero en cualquier momento podéis intervenir si tenéis preguntas, ¿vale? Vale. Voy a acabar con el ejemplo de Rodrigo y ahora continúo. Aquí está. No sé por qué ahora no consigo pasar tampoco los slides. Ahí. Aquí habrá dos. Vale. Siempre sentí la gran necesidad de hacer algo para cambiar un poco la realidad donde vivía. Eso Rodrigo Valle decía. En 1993 era consultor de informática de grandes empresas en escuelas de élite en Río de Janeiro. Un día tuve un sueño en el que vi jóvenes en condiciones de pobreza usando ordenadores. Debatían la realidad de sus comunidades carentes y buscaban soluciones para sus problemas por medio de la tecnología de la información. Entonces él, a través de un sueño, vio que él podría contribuir con la pobreza en el lugar donde vivía y se le ocurrió a través del talento que tenía, que él trabajaba como consultor, era muy bueno en el área de la informática y dijo, bueno, pues entonces voy a través de ese sueño, tuvo esa idea. Dijo, pues podría hacer eso para solucionar a los jóvenes, en vez de que se queden en las calles, pues voy a ayudarles para darles una cosa en la que se ocupen su tiempo y eso les sirva a veces para hacer un trabajo o incluso lo más importante para su vida.
porque muchos de ellos, como fueron ayudados, ellos también ayudaron a personas de su comunidad. En el ejemplo de Rodrigo Valle. Entonces, fue muy importante porque fue algo en cadena, tuvo una repercusión muy grande. El trabajo que él hizo repercutió en algunos jóvenes que fueron líderes, y esos líderes ayudaron a las personas de su favela. Entonces, a mí me parece que eso es lo más interesante, cómo cuando tú eres ayudado, te sientes también que quieres hacer lo mismo por el otro. Quieres recompensar la asistencia que has recibido. Entonces, vamos a ver la pregunta aquí. ¿La puedes leer? ¿La pregunta, por favor? Sí. No, léela en alto que yo te escucho. Bueno, la pregunta de Timon es, ¿cuáles fueron tus ideas innatas durante la infancia que indicarían alguna información sobre tu poesis? Vale, hay una pregunta aquí de Timon, ¿no? ¿Cuáles son las ideas innatas, ¿no? que te ayudarían? Entonces, para saber un poco sobre tu propósito de vida, a veces podemos usar el parapsiquismo. Y es el caso, igual que Rodrigo Valle tuvo un sueño, a partir de ese sueño comenzó a actuar a través a veces de ideas que tienes de pequeño, que son ideas innatas, que son ideas que no son tuyas, disculpa, al contrario, son tuyas, no son de tu familia, de tu medio, a veces no son del colegio, son tuyas propias y las has aprendido tú. Y las has aprendido ¿cómo? A veces no solo de esta vida, de otras vidas. Entonces, es importante registrar qué ideas tenías cuando eras joven. Por ejemplo, cuando tenías 6 años de edad, ¿en qué pensabas? O cuando tenías 15 años de edad, ¿qué pensabas de la vida? ¿Qué pensabas que querías hacer cuando fueses mayor? Una de las cosas que me pasó una vez con una amiga subiendo una de las calles, y me acuerdo perfectamente que yo la decía a ella, yo tengo claro que yo quiero vivir en otro país, pero yo seguro que no quiero vivir en África. Entonces eso fue algo y yo no sé por qué lo dije, realmente así, no sé, estamos hablando de cosas de lo que queríamos hacer en el futuro y no sé por qué dije, yo lo tengo bien claro. Y a veces eso son ideas innatas, cosas que nadie me ha dicho, tienes que vivir en otro país, o no conocía a nadie que viviese en otro país. Pero es algo que son ideas que tú piensas y que nadie más te ha dicho. Y a veces te das cuenta cuando lo compartes con otro, no, yo quiero hacer esto. Entonces, ahí comienzas a entender y eso hace parte de tu propósito de vida. Por ejemplo, en mi caso me cambié de país realmente, ocurrió. Entonces eso ayuda. Perfecto. Vamos a continuar con un otro ejemplo, ¿no? Se quedó aquí esa parte del slide. Al día siguiente, impactado por la experiencia, decidí luchar y hacer lo posible para transformar ese sueño en realidad. Entonces, a veces, a través de nuestras experiencias, podemos transformar ese sueño en realidad, lo que queremos hacer. Existe otro ejemplo de Viktor Frankl, o Viktor Frankl. No sé si le conocéis, es del área de la logoterapia. Fue prisionero de Auschwitz, estuvo en un campo de concentración y durante la Segunda Guerra Mundial. Y él observaba cómo había personas que luchaban por por sobrevivir dentro del campo de concentración y otras personas que se rendían y al final lo único que querían es que acabase todo, no querían muchas de ellas ni vivir. Y otras se aseguraban a un clavo ardiendo para continuar viviendo, querían hacer eso. Y él pensó,
tuvo muchas horas, él dijo que tuvo muchas horas en el campo de concentración para pensar en la vida, en lo que es el sentido de la vida, pensar en sí mismo. Y esas horas de entrar en contacto consigo mismo es lo que hace muchas veces encontrar el sentido de la vida. Por eso estaba hablando antes del vacío existencial. Cuanto más en contacto estás contigo mismo, más llegas a lo que quieres hacer en tu vida. Él dice que cada cual tiene su propia vocación o misión específica en la vida. Natalia tiene una pregunta. ¿Sí? Hola. Hola, Natalia. No, estaba pensando en ese caso, ¿no? En el último que estabas presentando. Que hay veces que el peor momento de tu vida es como que te lleva en contacto, te trae o te pone en contacto con primero que decís, bueno, no sirve o no, las cosas con las que le estaba dando valor en realidad no tienen tanto valor, y como que te pones a pensar, bueno, ¿qué es lo que tiene valor entonces? ¿Qué es lo que... y ahora? Esto que no sirve, esto que me estoy importando por si una persona me dijo hola o no me dijo hola, y hay cosas como mucho más importantes, ¿no? Esos momentos así más hard, sí, sí. Más, es como que te ponen en contacto con eso, ¿no? Es un poco ahí que va ese ejemplo. Sí, sí, total. Exactamente eso. Lo que está comentando Natalia, gracias, es porque a veces cuando está todo bien en nuestra vida, no hay ningún problema. ¿Sí? A veces la persona vive su vida y va haciendo lo que puede, pero cuando se encuentra con alguna adversidad, como la situación que estamos viendo con Víctor Frank, o a veces una situación personal, a veces la pérdida de un familiar querido, o algo que, por ejemplo, nos duele mucho, nos impacta, una decepción de vida, una frustración, algo que no hemos conseguido hacer, que nosotros queríamos mucho hacer y no lo conseguimos. Cuando sufrimos o tenemos esas decepciones en la vida, que realmente no necesitamos sufrirlas, pero en algunos momentos así, por lo menos yo a veces acabo sufriendo por cosas que no necesitaba. Pero cuando pasamos por esas situaciones, experiencias negativas, a veces nos comenzamos a dar cuenta que lo más importante, comenzamos a valorar las cosas más importantes de la vida y dejamos a un lado las cosas superfluas, cosas que no tenían a veces, como Natalia está diciendo, no tenían mucho valor y que estábamos dando nuestro tiempo. Entonces, a veces hacíamos cosas por los otros que realmente las estamos haciendo para agradarles y no porque nosotros queríamos. A veces dejamos de hacer cosas que son realmente, que hacen parte de nuestro propósito de vida, porque estamos tan ocupados y llenos de las cosas que hacemos por los otros o por la sociedad, porque pensamos qué es lo que tenemos que hacer, que dejamos de ocuparnos de nosotros y de lo que realmente es importante para esta vida. Entonces, ¿cómo barrer toda la arena así que nos estaba incomodando y ver lo importante? Yo estoy aquí en esta vida para algo. ¿Qué es este algo que debe hacer en mi vida? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y me estoy acordando del caso de la autora de Harry Potter. ¿Cómo se llama? J.K. Rowling. Exacto. La autora de Harry Potter llegó un momento, no sé si habéis visto el vídeo de Harvard, ella llegó un momento en su vida que se quedó sin dinero, tenía un hijo y estaba en una situación, se separó, estaba en una situación muy dura. Dice que lo único que le ayudó fue la escrita. Decía que ella tenía una idea muy buena y la llevó a cabo. Entonces, ella se despreocupó por todo lo que no era relevante en su vida, se centró en lo más relevante, vio aquellas personas que la apoyaron en su vida cuando ella tuvo problemas, entonces dice, no, comencé a ver mis verdaderos amigos y cómo eran de buenos, porque ellos me apoyaron. Entonces comenzó a valorar la vida que tenía, como ella tenía,
y a partir de ahí que su vida cambió. Dice que fue el momento más importante de su vida. ¿Hay otra pregunta? Sí, yo. Dime, ¿cuál es? Sí, ¿qué características contempla una cabeza? O sea, ¿qué te hace decir que es o no es? Vale. Entonces ella está preguntando, Cao, ¿qué características hacen que el propósito de vida o programación existencial o ProEx sea o no una ProEx? Lo vamos a ver ahora, ¿vale? Esta pregunta voy a exponerla un poco más tarde, ¿vale? Así que después lo vemos. Entonces, retomando aquí con Víctor Frank, cada cual entonces tiene su propia vocación. No solo es buscarla y tener tiempo. Entonces, a veces necesitas sí un tiempo para sentarte en tu casa solo y pensar en qué hay más importante que a veces pensar en ti mismo. Porque a veces la persona, a veces, por ejemplo, en mi caso, en algunos casos, eh, yo tengo cierto esquema de autosacrificio. No sé si conocéis, pero el autosacrificio es que te sacrificas por el otro. Entonces, quieres siempre ayudar al otro, te olvidas un poco de ti. Pero la idea es pensar en ti, qué es lo que quieres hacer para ayudar al máximo posible de personas. Entonces, cuanto más te ayudas a ti mismo, más ayudas a los otros. Cuanto mejor estás contigo mismo, mejor estarás con los otros y más capacidades tendrás para ayudar a los otros. Entonces, ese es el trabajo, ¿no? De darte un tiempo, y no solo un tiempo en un determinado momento de tu vida, no, es a lo largo de tu vida. Da igual la edad que tengas, ya puedes tener 20 años, como 30, como 40, como 60. Siempre se puede hacer algo. Cada minuto de vida o cada momento de vida es importante y siempre se puede contribuir. Lo que yo siempre digo es que no necesitas esperar a que tu vida esté perfecta para hacer asistencia. Lo puedes hacer desde ya, o sea, desde este momento. Siempre hay algo que puedes donar al otro, por muy pequeño que sea. Es solo valorar tus talentos, tus trazos fuerza. En la psicología positiva justamente habla de eso, que la felicidad se alcanza cuando el individuo vive con un propósito de vida. Y el doctor Martin Seligman es el propositor de la psicología positiva. Es muy interesante la psicología positiva. Ayuda a las personas a crecer cuando la persona no tiene problemas necesariamente. ¿Quién no tiene problemas? Es muy difícil, ¿eh? En cualquier momento de la vida pueden aparecer. Pero me refiero, la vida de la persona está tranquila en general, está todo bien, ¿no? Y entonces la psicología positiva te ayuda a dar un paso, es estar aún mejor. Dice que el significado de la vida se encuentra cuando se utilizan talentos, virtudes y habilidades en servicio de algo mayor que uno mismo. Entonces, es dar al otro. Y es algo que es algo mayor que uno mismo. Es un proyecto que no es tu egoísmo, no es solo tú porque lo estás haciendo, no es el ego que está ahí, sino es algo que vas a dar para el otro de lo que tienes. Entonces, y todos tenemos algo que dar. Entonces, la importancia del autoconocimiento, conocerse a uno mismo, conocer quién eres y lo bueno que tienes para dárselo al otro. En el abordaje de la concienciología, también se estudia, inclusive APEX, ¿no? Que es la organización en la que somos voluntarios aquí, Asociación Internacional de Programación Existencial, estudia sobre propósito de vida. Esta organización está basada en el paradigma conciencial. La concienciología es la ciencia de la conciencia. Estudia al ser humano de manera integral, multidimensional y multiexistencial. Entonces,
a través del fenómeno de la proyección consciente que se pretende entender más a la conciencia que somos cada uno de nosotros. Tú, yo, todos nosotros. En el paradigma conciencial hay varios pilares. El primer pilar son las múltiples dimensiones. ¿Eso qué significa? Que además de la dimensión física está la dimensión extrafísica. A partir de los... hay diferentes cuerpos. Entonces no solo está el cuerpo físico que vemos ahora, sino está el cuerpo energético, que es el conjunto de todos los chakras. No sé si conoces el famoso tercer chakra. También el cuerpo psicosoma o de las emociones, que no sé si veis en la foto aquí, está la chica, está fuera del cuerpo y se representa con un cuerpo, es como una réplica, perdón, del cuerpo físico, solo que en la dimensión extrafísica. Entonces, un cuerpo en el cual puede estar en otras dimensiones. Todo el mundo sale fuera del cuerpo, sobre todo por la noche, que es cuando descansamos. El problema es que no todo el mundo se recuerda cuando está fuera del cuerpo. Solo que una experiencia fuera del cuerpo hace que te entiendas a ti mejor, como conciencia. Entonces, otro pilar es el concienciocentrismo. Significa que el centro del estudio eres tú. Te vas a investigar como conciencia, tu propio laboratorio. Entonces, nos estudiamos a nosotros mismos. Pues la concienciología, hay varios pesquisadores que queremos entender más sobre la conciencia, cada uno de nosotros, a través de las múltiples vidas. O sea, no solo existe esta vida, hemos tenido muchas vidas en el pasado y tendremos varias vidas en el futuro. Entonces, en ese paradigma de otras vidas. Como siempre recordamos aquí el principio de la descreencia. No crea en nada, ni siquiera en lo que le informen aquí, experimente, tenga sus propias experiencias personales. En el sentido de que, claro, yo te puedo decir que yo salgo fuera del cuerpo y tengo mis experiencias, veo mi cuerpo, o a veces tengo contacto con personas que ya fallecieron, pero solo tú teniendo una experiencia fuera del cuerpo que vas a entender exactamente lo que significa esa experiencia. Entonces, a través de la práctica, de tu propia práctica, a través de técnicas que se puede desarrollar la proyección fuera del cuerpo. El propositor es el profesor Valdo Vieira. Él falleció en 2015. Fue quien desarrolló la concienciología y la proyecciología. Y otros voluntarios de la concienciología continuamos a través de las investigaciones que él hizo, trabajando y entendiendo un poco más sobre nosotros mismos. De una forma, como dije, técnica. Entonces, el proyecto de vida es algo técnico. Si nos preocupamos por hacer un buen trabajo de forma técnica, porque pensamos que esa es la forma correcta, también nuestro proyecto de vida lo vamos a hacer técnico, que es lo que debemos hacer a lo largo de nuestra vida. Claro que todo no es rígido, las cosas van cambiando y según vamos viviendo nuestra vida, pero lo vamos a hacer de una forma técnica, con planillas o escribiéndolo, qué es lo que quiero hacer en mi vida en los próximos 5 o 10 años, o en el próximo año, qué es lo que quiero hacer. Puede ser desde un viaje que quiero hacer a un otro país, pero también cosas, ¿qué es lo que quiero cambiar en mi vida? O sea, ¿qué es lo que quiero mejorar hoy? Por ejemplo, yo como Virginia, ¿qué necesito mejorar en este año en términos de reciclaje? O sea, posturas que me pueden ayudar a ser mejor persona. La Proexis, que es el sinónimo de proyecto de vida, es la unión de dos palabras, programación existencial, Proexis. Es el conjunto de metas y estrategias exclusivas, intransferibles de la vida de cada ser humano,
dándole significado, elaborado antes del renacimiento intrafísico de naturaleza interasistencial, solidaria y cosmoética, contribuyendo para la mejoría de la humanidad. Entonces, lo primero que son metas y estrategias. Es una estrategia, ¿por qué? Porque es algo, cuando tienes una estrategia, lo que vamos a hacer es que a través de la estrategia funcione mucho mejor. Y cuando es algo planificado de forma técnica, las posibilidades de que salga mejor son mucho mayores. Y las vamos a dar un significado. Y esto es elaborado antes del renacimiento intrafísico. No puedes decir, pero ¿cómo antes del renacimiento? Sí, antes de nacer, si nosotros ya hemos tenido otras vidas, cuando nacemos, hay personas que están, hay conciencias que se comprometen antes de nacer a estudiar su vida, sus vidas pasadas y qué es lo que pueden hacer en esa vida para mejorar. Entonces ven su vida como algo macro. Vale, en esta voy a nacer con esta familia, ¿por qué? Voy a nacer en este país, ¿por qué? Voy a estudiar esta carrera universitaria, ¿por qué? Lo haces todo porque tiene un significado, un sentido. Es algo que te va a ayudar a ti como conciencia a evolucionar, pero también vas a ayudar al grupo con el que estás. O a veces vas a tener que hacer alguna recomposición. Eso quiere decir, hacer algo que a veces en el pasado, en otras vidas, cometiste algunos errores y en esta vida vas a querer hacerlo mejor y vas a resarcir o vas a recompensar a un grupo con el cual no hubo un comportamiento positivo. Entonces, como en cada vida vamos evolucionando y cada vez vamos siendo, por la evolución, mejores personas y haciéndolo cada vez mejor, en otras vidas a lo mejor no estábamos tan lúcidos y no hicimos cosas tan positivas y eso puede haber perjudicado y en esta vida vamos a hacerlo de la mejor forma posible. De una forma interasistencial, solidaria, cosmoética, siempre la PROEX va a contribuir con la mejoría de la humanidad. O sea, siempre va a ser algo que te vas a donar al otro. Lo vas a hacer poco a poco, como en el ejemplo aquí de la casa. Vas construyendo poco a poco lo que quieres hacer hasta que sea un proyecto cada vez mayor. Aquí viene la pregunta de causa, las características de la PROEX, ¿no? ¿Qué hace que sea una PROEX? ¿Qué es lo que diferencia? Porque, no sé si habéis visto en el ejemplo del agua, con este chico, con Brian, o con Víctor Frank, o con Rodrigo Bayo, en los tres ejemplos, Brian, él a los 6 años se dio cuenta de que había una necesidad, el agua, y a partir de ahí él quiso ayudar y hasta ahora que tiene 30 años continúa con ese proyecto. Víctor Frank, a través del campo de concentración, comenzó a entender el sentido de la vida y desarrolló una teoría que es la logoterapia para ayudar a las personas a encontrar también su sentido de la vida. Rodrigo Bayo fue a través de un sueño. Entonces, cada uno de nosotros podemos encontrar cuál es lo que nos impactó más en nuestra vida y que a partir de eso nos movilice o nos haga partir para la acción para hacer lo que nosotros queremos hacer en la vida. Después voy a contar mi caso personal. Si cada uno de vosotros queréis poner el caso en el cual comenzasteis a trabajar en la asistencia por causa de algo de vuestra biografía personal, es lo que es la tónica a veces del propósito de vida. Es cuando la persona le impacta algo y está dentro de su biografía, algo que vivió o vio que los otros estaban viendo que las personas no estaban bien, que a partir de ahí comenzaron a trabajar. Hay una pregunta aquí del chat. No había, perdón. Entonces, las características de la PROEX. Entonces, tienes que ver qué es lo que te está tocando en la vida y que te está preocupando y puedes hacer por el otro. Bienestar.
es una de las características de la ProEx. La ProEx genera una sensación de bienestar, de sensación de paz, de calma, de sentirse bien, de sentirse feliz. No es algo pesado, es algo que te levantas por la mañana y dices, "Ay, qué bien que voy a hacer esto". Y es motivador, es algo que te da fuerza y ánimo para la vida. Entonces, es algo en el que siempre te encuentras motivada, te da un gas extra, una energía extra. Es algo altruista, que significa que contempla la preocupación por los otros. No es algo que a veces partió de ti, sino a veces también quieres ayudar para que la vida de los otros sea mejor. Es singular, no hay otra igual. Entonces, mi ProEx va a ser muy diferente a la ProEx de Cao o de Timo. No se repita, aunque tengas una hermana gemela, da igual. La ProEx no es la misma. Tienes que buscar la tuya propia. Ah, sí, Natalia, dime. ¿Puedes volver al otro slide? Sí. Estaba pensando en ese punto que trajiste de bienestar. Dime. Y me quedé pensando también en lo que, en mis experiencias de voluntariado o en lo que también conozco, y muchas veces el trabajo sí es pesado. Hay veces que es difícil levantarte, es difícil organizar un evento, es difícil, la tarea que tengas que hacer es difícil, cuesta, llega hasta doler a veces, ¿no? Del peso. Pero el punto me parece que está en ese punto de bienestar que traes, que me parece súper importante, es pensar en por qué estás haciendo eso. A veces tipo la tarea es difícil, la tarea es complicada, la tarea es pesada y no siempre es ese placer, ¿no? Pero en el momento que en ese momento, si vos entras en contacto en lo que te llevó a elegir el por qué estás haciendo ese trabajo, es como que ahí eso es lo que te da fuerza como para, bueno, vamos, seguimos, ¿no? No sé si te pasó también, creo que sí, pero esa sensación de, no está, me levanto a la mañana, lo tengo que hacer y no está tan fácil, pero si vos vas un poco para atrás y ves la base de eso, como que eso es lo que te da fuerza, ¿no? No sé si me consigo explicar. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Sí, realmente cuando estás dentro del proyecto, ahí, por ejemplo, realizar un evento, a veces existe una presión del trabajo, en los que existe un esfuerzo que tienes que hacer. A veces, por ejemplo, tienes que dar, por ejemplo, una aula. A veces hasta preparar, hasta llegar a lo que quieres decir, no es tan fácil. O a veces tienes que hacer un trabajo, pues que nosotros trabajamos aquí con energías, ¿no? Entonces existe... la propia presión extrafísica, ¿no? Exacto. O sea, cómo hacer esa... Exacto, entonces trabajamos con las energías y eso tiene un impacto. Entonces, cada cosa que haces tiene un impacto energético. Y a veces existen ciertos contraflujos y ciertas presiones energéticas no tan positivas y eso causa un desconforto. Pero realmente cuando se termina el trabajo existe esa sensación de bienestar, de trabajo bien concluido, de satisfacción íntima. Entonces realmente sí, y en algunos momentos la ProEx es verdad que no va a ser tan fácil, te va a exigir esfuerzo, va a exigir que a veces algunas características de ti que no tienes, entonces vas a tener que desarrollar, vas a tener que reciclar ciertos trazos. Por ejemplo, el mío de autosacrificio que he comentado antes. Ese autosacrificio no me está dejando a veces permitirme hacer cosas por mí misma que yo estaba necesitando hacer, darme más espacio a mí misma y no hacer cosas por los otros que ni siquiera los otros me pedían, pero como tenía ese padrón de autosacrificio, yo lo hacía de forma voluntaria, ¿no? Entonces, reciclar ciertas cosas para continuar avanzando en tu proyecto.
Entonces, realmente sí, gracias a ellos por la intervención. Muy bien. Y continuamos con otras características. Intransferible, que no se puede transferir, es personalizada y adecuada para cada persona. ¿Y por qué? Porque es lo que había comentado antes. La planificas en el curso intermisivo y aquí, a través, como estaba comentando Timo, cómo acordarte de tus ideas innatas. A veces no nos acordamos de la vida antes, en el periodo intermisivo, en el curso intermisivo, que es donde planeas tu programación existencial. Entonces, tenemos que intentar a través de ideas innatas intentar entender qué es lo que puedes hacer. La PROEX es adaptable, susceptible de renovaciones o ampliaciones, entonces no es algo rígido, va cambiando según las situaciones. Entonces, a veces hay un desastre natural. Y, por ejemplo, los chicos de Puerto Rico que tuvieron un huracán. Eso es una situación que la PROEX te tienes que adaptar porque tu vida no es igual, entonces no puedes seguir con las cosas que estabas haciendo antes, te tienes que adaptar a la situación de tu país, a la situación que está viviendo el país y te vas adaptando. Bueno, entonces, ¿será que mi PROEX ahora qué es? ¿Qué es lo que tengo que hacer de prioritario? A veces hay personas que me dicen, bueno, yo no me quedo más aquí en Puerto Rico porque no puedo continuar haciendo mi PROEX. Pero hay personas que no, que dicen al contrario, no, yo me voy a quedar aquí porque justamente ahora que más me necesitan. ¿Existe un padrón? No. Existe decisión personal de la persona de tomar la decisión en el momento. ¿Qué es lo mejor para mí y para el grupo en este momento evolutivo? Pero sobre todo, ¿qué es lo mejor para uno mismo? Porque cuando es lo mejor para uno mismo y lo más ético, cosmoético, y lo más asistencial para uno mismo, en general siempre es lo más asistencial para el resto del grupo. Entonces, ver eso. No existe respuesta correcta o errada, es tomar la decisión propia, porque al final la PROEX, quien la va a hacer, eres tú, no son los otros. Entonces, si tú te equivocas, por lo menos que te equivoques tú y no los otros, ¿no? Porque luego no vas a poder echar la culpa al otro. No, porque tú me dijiste, Virginia, que era lo mejor. No, es al contrario. Es, ¿cuál es tu mejor posibilidad dentro de lo que tú piensas que es tu vida? Tú piensas que podría ser tu PROEXIS, ¿no? ¿Es compatible con el temperamento de la persona? Y es cosmoética, fundamentalmente asistencial, ¿no? Cosmoética es sinónimo de asistencial, llevando en consideración también la dimensión extrafísica, a lo mejor tanto aquí para el intrafísico como para el grupo que está en el extrafísico. Y es plenamente realizable o factible, lo puedes realizar en esta vida, no es algo que es muy grande para ti ni muy pequeño, es algo que vas a conseguir hacerlo. ¿Cómo identificar la proexis personal? Pues a partir de la identidad intraexistencial. Saber cuál es tu verdadera identidad, tu huella. La identidad intraexistencial es el conjunto de características y circunstancias particulares, singulares, capaces de distinguir determinada concien o conciex en el contexto de las relaciones de ayuda mutua proevolutiva. Entonces, realmente es eso. Es el conjunto de características tuyas personales que hacen que puedas realizar una asistencia para el grupo y que sea evolutivo para ti. ¿Vale? Existen una serie de componentes dentro de esa identidad interasistencial. Primero es el sujeto. ¿Quién hace la asistencia? Perdona que te apunte por el dedo, pero eres tú. Cada uno de nosotros que hacemos esa asistencia. ¿Eso está claro? Ahora, no está tan claro quién recibe esa asistencia. Nuestro público objetivo proexológico. ¿Quién puede ser? A veces pueden ser personas que tienen carencias de pobreza, personas con violencia, víctimas de adicción, víctimas de drogadicción, personas con deficiencias físicas, refugiados. Entonces cada uno tiene que ver cuál es su público algo o su público objetivo. ¿Cómo se identifica ese público objetivo? A veces hasta animales puede ser. ¿Por qué no? El público objetivo se identifica a través del problema evolutivo, de la demanda de asistencia.
Entonces a veces es la falta de hambre, problemas de guerra, que todavía hay guerras, problemas medioambientales, problemas con animales. Entonces, el problema evolutivo es aquella cosa que te incomoda, algo que te preocupa y es algo con el que no estás satisfecho y siempre, o sea, y no es de ahora, es algo que quieres ayudar porque tú piensas que es importante identificar ese problema evolutivo. O sea, lo has identificado, es algo que te preocupa. Y puede ser, puede decir, bueno, a lo mejor no son estas áreas macro. Hay personas que se preocupan también por la alimentación. Porque la comida para mí es algo importante, eres lo que comes. También en esa área puede ser. Una de las cosas que a mí me preocupaba era, yo cuando era más joven, ¿no? Hace ya unos 15, 20 años, me preocupaba, yo quiero ayudar a los jóvenes a recuperar la lucidez cuanto antes, a ayudarles a descubrir su ProEx ahora y no cuando se jubilen. No, quiero hacerlo ahora y quiero ayudarme a mí misma, quiero acelerar mi evolución desde ya. Entonces, en ese sentido, yo comencé a identificar ese problema. Y yo estaba en España y haciendo un curso sobre ProEx y yo identifiqué que yo quería ayudar a los jóvenes en esa área, de ayudar a descubrir su ProEx cuanto antes. Solo que yo veía que en España no había un grupo de personas que trabajasen con eso. Y uno de los conceptos de la ProEx importante es que la ProEx necesitas hacerla en grupo. Tú sola puedes hacer una parte, pero tienes menos herramientas. Cuando trabajas en grupo, la existencia se multiplica. La asistencia se hace cada vez mayor. Entonces, yo me cambié de país por causa de eso, porque quería que me cambié de país porque vi que había un grupo que trabajaba con eso, con ese público algo de jóvenes y trabajando para ayudar a que ese grupo encontrase la ProEx. Entonces fue por ese motivo que me cambié de país para el campus de Indexología, que es la Sindexis es otra institución de la concienciología que trabaja con esa idea de encontrar la ProEx en la juventud y comenzar a trabajar la ProEx lo antes posible. Cuando ya identificas el problema, entonces usas la solución interasistencial, que es la forma de asistencia. En mi caso fue a través del voluntariado, a través de dar aula, a través de dar conferencias. Con los ejemplos anteriores que he puesto pueden ser campañas, por ejemplo, para ayudar a las personas con problemas de extrema pobreza, escribiendo libros o con la educación. Entonces, a veces las soluciones interasistenciales pueden ser comunes en varios problemas evolutivos. Por ejemplo, problemas de medio ambiente y de cuidado del planeta se pueden resolver perfectamente dando aulas, escribiendo libros sobre el asunto o comunicando, informando a los otros. Entonces, existen diferentes soluciones interasistenciales a partir del problema evolutivo que vas a identificar. Y a partir de ahí comienzas a entender tu identidad interasistencial, que sería la clasificación de la asistencia. Yo me cambié de país y hace casi 11 años que soy extranjera. Y una de mis identidades interasistenciales con el tiempo fui viendo que es ayudar a los otros en relación a la proexis a adaptarse también en un nuevo país. Porque después que trabajé con jóvenes, estuve 10 años en esa IT voluntariando, después de eso comencé a entender que una de las cosas que también hacen parte de mi identidad
es ser extranjero y ayudar a los otros a adaptarse a un nuevo país para realizar la ProEx, después de mi experiencia de 11 años de vida, adaptándome a mi ProEx. Entonces, a través de mi experiencia personal, que identifique mi identidad interasistencial, con lo cual la identidad interasistencial puede irse adaptando conforme las décadas. Es lo que es estable durante un tiempo, es algo que necesitas desarrollar durante un tiempo para conseguir contribuir con el otro. Aquí existen otros ejemplos, por ejemplo, quien trabaja con proyección fuera del cuerpo, su especialidad interasistencial pues está relacionada con el área de la proyecciología, entonces sería proyecciólogo, con la área de la parapedagogía, dando aulas, que sería parapedagogo, o con la aula de proexología, o ayudando a las personas a encontrar su proex, intentando entender cuál es la proex de ellas, cómo identificar su propósito de vida. Y en mi caso sería un proexólogo más en el área internacional, ¿no? Cómo ayudar a las personas a establecerse y encontrarse su proex en un país diferente del suyo. Como conclusión, te encuentras al salir de ti en la asistencia al otro. Entonces, cuando sales de ti y vas hacia el otro, que comienzas a realizar parte de tu propósito de vida. Bueno, hasta aquí hemos llegado en el tiempo. Muchísimas gracias a todos por haber participado. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cosa que queráis contribuir. Nosotros estamos aquí en Apex Internacional. Voy a seguir hablando, ¿vale? Si queréis comentar cualquier cosa, podéis comentar por el chat o en vivo. Tenemos nuestro site apexinternacional.org. No sé si ha quedado clara la cuestión, pero si tenéis cualquier duda podéis entrar en contacto con nosotros vía Facebook, vía WhatsApp. Aquí hay en el chat. La próxima conferencia, gracias Natalia, será en mayo. Nosotros estamos haciendo una vez al mes las conferencias. Entonces, a cada mes tenemos una vez al mes conferencia y el próximo mes tendremos debate. Entonces, tenemos un debate en español que será la tercera semana del mes, tercer domingo de... A ver, espera, aquí. A ver, me ayudáis aquí nuestras voluntarias. De nada, Sandra. De nada, Edith. Tendremos nuestro próximo debate a ver, ¿qué día? Chicos, el día 15. El día 15 de abril. Entonces tendremos nuestro debate, lo vamos a divulgar, entonces no os preocupéis. Y en mayo tendremos nuestra próxima conferencia con la profesora Natalia sobre la interasistencia y proexis. ¿Transmiten el debate? Sí. Transmitimos el debate, si es el tercer domingo de cada mes, siempre en el mismo horario, todos los meses tenemos actividades aquí en Apex. Entonces, el próximo no es el día 22, ¿vale? No es el día 15. Entonces vamos a transmitir, sí, el debate. Vamos a transmitir, sí, el debate al vivo y en directo. Contamos con el personal de Puerto Rico para debatir los temas. Ya con el Zoom ahí tenemos un sistema que podemos debatir mejor. Entonces, os invitamos a todos vosotros a participar del debate al vivo. Tenemos un grupo aquí en español de varias personas que están aquí también trabajando. Entonces, os esperamos. Muchísimas gracias a todos y os esperamos en una nueva edición aquí en Apex. Un abrazo a todos. Chao, chao, chicos. Chao.